Algunos llaman a este lugar la ubicación más paranormal del planeta. Otros dicen que todo esto no es más que un gran engaño. Pero lo que es innegablemente cierto, y francamente lo que hace este caso mucho más interesante, es que a diferencia de la gran mayoría de las historias y afirmaciones paranormales, este caso fue sometido a un enorme escrutinio científico. De Mindosip, hecho, se realizó un estudio de una década sobre este caso, donde doctores y científicos se congregaron en este único lugar y básicamente estudiaron sin descanso todas estas afirmaciones de lo paranormal que ocurrían en la zona. Y después de una década de investigación, los hallazgos son bastante alucinantes. El caso al que me refiero no es otro que el muy famoso Rancho de la Sombra Negra. La versión corta de esta historia es que una familia compra un rancho en la cuenca de la Serpiente, en Nevada. Tan pronto como se mudan, comienzan a notar algunas cosas bastante extrañas alrededor de su propiedad. Desde la desaparición o el daño de parte de su ganado, hasta extraños avistamientos de criaturas en el bosque y luces en el cielo. Finalmente, lo reportan a las noticias, y esa noticia es recogida por un par de otros medios. Un multimillonario obsesionado con la investigación de lo paranormal ve la historia, compra la propiedad e instala a todo un equipo de científicos e investigadores para tratar de averiguar qué estaba sucediendo en ese rancho. Pasaron 10 años estudiándolo y el resultado, bueno, resulta que realmente estaban ocurriendo cosas extrañas allí. En el rincón noreste de Nevada se encuentra una parcela de 200 hectáreas de tierra desértica donde se asienta un rancho, el Rancho de la Sombra Negra. Fue construido a finales del siglo XIX, principios del XX, sobre un terreno que aparentemente había sido maldecido. Antes de su construcción, la tribu Paiute tuvo una disputa con los Shoshone. Los Paiute capturaban a otros nativos americanos y los vendían como esclavos. Así, los Shoshone, que habían vivido previamente en el área donde se construyó el rancho, fueron expulsados de sus tierras mientras los Paiute los acorralaban. Antes de que los Shoshone se fueran, maldijeron la tierra con lo que se conoce como la maldición del Nahual. La idea era atormentar a la tribu Paiute por las dificultades que habían infligido a los Shoshone. La leyenda de la maldición del Nahual dice que es una maldición donde brujos descienden sobre el área y toman la forma o visten la piel de varios animales depredadores de la zona, principalmente grandes lobos y coyotes. Habitan esos cuerpos y aterrorizan a cualquiera en la tierra maldita. En algún momento, este rancho fue construido en esa tierra. No fue hasta muchos años después, cuando los dueños del rancho comenzaron a ver animales depredadores haciendo cosas muy extrañas en y alrededor de su propiedad, que investigaron la zona, se enteraron de la maldición y en poco tiempo el apodo se quedó. En 1994, Carlos y Elena Rojas compraron el Rancho de la Sombra Negra. Había estado abandonado por los dueños anteriores durante los últimos años, así que lo consiguieron por un precio muy por debajo del mercado. Estaban emocionados de mudarse, criaban ganado y tenían 200 hectáreas para que sus reses pastaran libremente. Era la compra soñada para esta familia. Cuando finalmente se mudaron, no les importó que la hierba estuviera crecida o que las cosas parecieran en mal estado. De hecho, cuando entraron en la casa principal de la propiedad, estaban tan entusiasmados con todo que pasaron por alto algunas de las cosas extrañas que notaron de inmediato. Al entrar, vieron que cada ventana tenía cerrojos de seguridad. El interior y el exterior de cada puerta de la casa, no solo las que daban al exterior, sino también las que comunicaban las habitaciones, tenían cerraduras en ambos lados. Notaron grandes estacas clavadas en el suelo en la puerta delantera y trasera de la propiedad, con enormes cadenas que colgaban de ellas, lo que sugería que allí había habido perros guardianes muy poderosos.
pensaron para sí mismos. Bueno, esta es una propiedad enorme, quizás los dueños anteriores eran un poco paranoicos por estar tan aislados. Así que no levantó ninguna bandera roja, aunque, para ser honesto, si yo me mudara a una propiedad donde cada puerta y ventana tuviera múltiples cerraduras y hubiera habido perros guardianes enormes, probablemente haría un par de preguntas. Pero Carlos y Elena estaban tan felices con su compra que, de nuevo, simplemente lo pasaron por alto. El día que se estaban mudando, Carlos y Elena tenían a algunos familiares ayudándoles a descargar los camiones y a meter las cosas en la casa. Durante este proceso, mientras movían las cosas del camión a la casa, hay que recordar que la casa está situada justo en el medio de la propiedad y se puede ver en todas las direcciones casi sin obstrucciones, ya que es básicamente un desierto abierto con la excepción de un par de áreas boscosas. Mientras descargaban, Carlos miró hacia una de esas líneas de árboles y notó un lobo enorme, o lo que parecía un lobo, bastante lejos, deambulando hacia ellos. Estaba lo suficientemente lejos como para no preocuparse demasiado. Después de todo, Carlos era un ranchero y su familia era bastante ruda. Llevaban armas y estaban acostumbrados a proteger su ganado de los depredadores, así que no fue un «Dios mío, no puedo creer que haya un lobo cerca», sino más bien un «Ok, tomemos nota de que hay un lobo caminando hacia nosotros». Y eso hizo Carlos. Le dijo a su familia: «Oigan, para que lo sepan, hay un lobo viniendo hacia nosotros ahora mismo». Toda la familia estaba ahora de pie cerca del camión, observando a este lobo. Carlos recordó, mientras lo miraba fijamente, que se movía casi como una serpiente en un camino sinuoso hacia ellos desde cientos de metros de distancia. Carlos notó que había una valla donde estaba el lobo, una valla bastante grande con postes separados por unos 2 metros. Cuando observó bien al lobo junto a la valla, pudo decir que el animal medía al menos 2 metros de largo. Pensó: «Me estarán engañando mis ojos. Ese es un lobo enorme, el más grande que he visto en mi vida». Pero el lobo no actuaba de forma agresiva. Simplemente se acercaba sigilosamente, muy tranquilo, a plena luz del día. En algún momento, mientras Carlos y la familia estaban de pie detrás del camión, Carlos dijo que todos tuvieron la sensación de que el lobo no les haría daño. El lobo se acercó a unos 100 metros y Carlos y su familia estaban paralizados. Incluso dijo que no entendía por qué no tenían miedo, por qué no corrían o le disparaban, pero simplemente no lo hicieron. Todos estaban allí parados, observando a ese lobo masivo que movía la cola y actuaba como un perro domesticado. El lobo se acercó al padre de Carlos, que estaba allí ayudando a descargar el equipo. El padre de Carlos, por reflejo, extendió la mano para acariciar a este lobo gigante que estaba a la altura de su cabeza. El lobo actuó como un perro domesticado, se frotó contra su mano y luego comenzó a alejarse de ellos, moviendo la cola, sin hacer nada, sin gruñir. Pero tan tranquilamente como se acercó a ellos, se dirigió hacia un corral donde tenían un par de vacas y terneros. Uno de los terneros tenía la cabeza metida entre los postes de la jaula, observando al lobo. El lobo lo notó y en un instante saltó hacia el ternero e inmediatamente tuvo toda la cabeza del animal en sus fauces, tratando de arrancarlo de la jaula. Pero no podía hacerlo pasar por el hueco. De repente, Carlos y su familia salieron de ese extraño trance. Carlos comenzó a dispararle al lobo, pero los disparos no tuvieron ningún impacto. Corrieron hacia él. Empezaron a golpearlo con la parte trasera de un hacha. Estaban tratando de quitarle a esa cosa de encima al ternero porque era su sustento. El lobo estaba totalmente impasible. No intentaba atacar a Carlos o a su hijo. Solo intentaba atacar a la vaca, pero no la soltaba. Finalmente, como que se rindió, se retiró un poco.
Carlos cogió su rifle de alta potencia y le disparó una vez más, pero de nuevo no tuvo ningún impacto. El lobo, en algún momento, como si se hubiera aburrido, se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Después de salir de ese trance inicial, recordaron un olor horrible, un olor fétido, casi químico, que impregnó toda la zona después de que el lobo estuviera allí. Carlos y su hijo decidieron rastrear a ese lobo. Ahora había un depredador masivo que iba a hacer que tener ganado fuera extremadamente difícil. Así que, en lugar de retirarse a la casa, tomaron sus armas y rastrearon al lobo que se había ido trotando hacia el bosque. Llegaron a una zona donde el suelo estaba muy embarrado y blando. Carlos pudo ver claramente las huellas que de repente se detenían. No podían entenderlo. Volvieron a la casa y le contaron a su familia. Lo seguimos hasta el bosque, no hay rastro de sangre, nada. Simplemente entró y desapareció. Este fue el primer día en el rancho. Ahora todos estaban en vilo. Realmente no sabían qué pensar de ese lobo. Su tamaño, el hecho de que no le afectaran los disparos. Había una preocupación real por su sustento. Estaban tratando casi de no hablar de lo loco y extraño que fue ese encuentro, tratándolo como un problema normal de depredadores. Pero en el fondo de la mente de todos estaban pensando, aquí está pasando algo muy extraño. Elena estaba experimentando otras cosas muy extrañas que no relacionaba con lo del lobo. En esa primera semana fue al supermercado. Cuando volvió, guardó la compra, se fue a otra habitación y al regresar, toda la compra estaba de nuevo en las bolsas. Durante unos 20 minutos se quedó sentada, atónita. El mismo día fue a ducharse. Colgó su toalla en el baño, como cualquiera haría. Cuando salió, la toalla había desaparecido. Cogió otra toalla, se secó y luego encontró la primera toalla colgada en un armario al otro lado de la casa. Entre la compra y la toalla se preguntaba, ¿me pasa algo? ¿Estoy teniendo un problema médico? No fue hasta que Carlos tuvo una experiencia similar que ella empezó a preguntarse si esto tenía que ver con la extrañeza del lobo. En esa primera semana, Carlos había estado cavando hoyos para una nueva cerca con una pesada herramienta de unos 30 kilos. Se tomó un descanso, dejó la herramienta en el último lugar donde había cavado, entró a comer algo y, al volver, la herramienta había desaparecido. Inicialmente fue a la casa y preguntó a su esposa e hijos si la habían movido. Ellos dijeron que no. Pasó una semana. Mientras patrullaba la propiedad buscando lobos, vio su herramienta para cavar cercas de 30 kilos, a unos 20 metros de altura, colgada en un árbol, lejos de donde la había dejado. Carlos volvió a la casa y le contó a su familia lo de la herramienta en el árbol. Fue entonces cuando Elena le contó a Carlos sus experiencias con la compra y la toalla. Todos en la familia comenzaron a tener mucho miedo. No podemos explicar lo que está pasando en esta propiedad. Estamos muy aislados. ¿Y qué pasa con todas estas cerraduras en las puertas? Después de encontrar la herramienta, Carlos empezó a notar luces en su propiedad. Al principio, pensó que eran faros de alguien que se había equivocado de camino, pero empezó a verlas tan a menudo que se preguntó si la gente estaba cazando ilegalmente en su propiedad. Una noche vio las luces y salió a investigar, enfadado. Mientras se acercaba, se dio cuenta de que no hacían ningún ruido. Si fuera un vehículo, podría oírlo perfectamente. A medida que se acercaba, las luces comenzaron a retroceder de él, sin hacer ruido, y luego flotaron hacia el cielo y desaparecieron. Carlos se preguntaba, ¿qué está pasando aquí? Llegó el invierno, un invierno particularmente brutal. Una noche, no. Encontraba a una de sus vacas. Buscó por toda la propiedad y solo le quedaba una zona por revisar. El bosque donde el lobo gigante había desaparecido. Al llegar a la linde del bosque, notó huellas de vaca y se sintió aliviado.
Las siguió hacia el bosque y en el mismo lugar donde el lobo había desaparecido, las huellas de la vaca también se desvanecían. Durante el resto del invierno, eso ocurrió 4 veces más. Los animales simplemente huían y desaparecían sin dejar rastro. Al final del invierno, después de todas estas desapariciones, Carlos había entrado en un modo de paranoia total. Por la noche acechaba su propia propiedad, escondiéndose detrás de los arbustos con su arma, esperando ver qué se llevaba su ganado. Una noche, mientras hacía otra búsqueda infructuosa, vio por el rabillo del ojo una especie de masa moviéndose entre los árboles. Se agachó y vio en la línea de árboles una forma extraña. Describió la masa como algo parecido a un caza furtivo, pero muy pequeño. No, hacía ruido y flotaba a unos 6 metros del suelo. Tenía luces que parecían escanear el terreno. Carlos se movió un poco para tener un mejor ángulo e hizo un ruido apenas audible contra la maleza. La masa, que estaba bastante lejos, apagó inmediatamente las luces y se giró para mirar directamente a Carlos. Él sintió que lo había oído. Estaba aterrorizado, preguntándose si esa era la cosa que se había estado llevando su ganado. Mientras la miraba, simplemente se fue volando. Para la primavera de 1995, las cosas se habían puesto muy mal para Carlos y su familia. No solo estaban perdiendo ganado inexplicablemente, sino que las propias vacas aparecían de nuevo en su propiedad horas o días después, en lugares aleatorios, como si les hubieran hecho cirugía, con cortes de precisión y partes de ellas faltando. Además, en la casa, por la noche, veían entidades caminando por su propiedad. Las describieron como humanoides sin expresión. A veces se acercaban al cristal, ponían las manos en él y miraban hacia adentro, pero no tenían rostro. Carlos y su familia tenían las persianas bajadas y usaban los cerrojos, pero podían oírlos golpear el cristal y comunicarse en un idioma que no entendían justo fuera de su casa. Esto se volvió tan habitual que era casi imposible dormir. Los hijos de Carlos empezaron a rendir muy mal en la escuela. Elena perdió su trabajo en el banco porque no dormía y estaba como delirando. Estaban todos en un punto de ruptura absoluto. Una noche, Carlos estaba sentado en su porche con su rifle y notó un nuevo fenómeno en el horizonte. Estaba acostumbrado a ver las luces, pero esta era una nueva, una especie de orbe anaranjado. Como tenía su rifle con una mira de alta potencia, levantó el arma, miró a través de la mira y amplió la imagen. Pudo ver que este orbe era, como él lo describió, un portal. Tenía una forma ovalada y, aunque era de noche, en medio del orbe anaranjado había un cielo azul, como si estuviera mirando a través de un portal a otro, mundo donde era de día. Vio una figura negra saliendo del portal hacia su propiedad. Se parecía a las entidades negras que caminaban por su propiedad por la noche. Las figuras salían gateando del portal y luego se escabullían hacia la línea de árboles. También vio naves extrañas entrando en su propiedad a través del portal, y luego el portal se cerraba y desaparecía. Después de esa noche, Carlos comenzó a notar orbes azules, que él y su familia decían que eran lo peor y más aterrador de todo lo que experimentaron. Y considerando que tenían humanoides negros altos y sin rostro mirando por sus ventanas, eso es decir mucho. Cuando el orbe se acercaba, te daba una sensación extrema de ansiedad. Una noche, estaba sentado en su porche y vio aparecer uno de estos orbes. Sus 3 perros, que estaban con él, empezaron a gruñir y ladrar. Soltó a los perros, pensando que tal vez podrían asustarlo. Los perros salieron corriendo hacia el orbe azul y lo persiguieron. El orbe comenzó a retirarse. Carlos pensó, «Por fin, he ganado algo». Los perros lo persiguieron hasta el bosque y luego oyó a sus perros chillar. Estaba demasiado aterrorizado para ir a ver.
se metió en casa y cerró todo. Al día siguiente, como los perros no habían vuelto, Carlos y su hijo fueron a buscarlos. En un claro encontraron 3 montones de cenizas en pequeños círculos quemados. Eran las cenizas de sus 3 perros. Simplemente habían sido vaporizados. Carlos decidió que era hora de irse y puso la propiedad en venta. Fue a un medio de comunicación local y les contó lo que estaba sucediendo. Y quiso el destino que un multimillonario llamado Alejandro Vargas, que había invertido millones de dólares en la creación de un equipo de investigación científica de élite para investigar lo que él describía como alta extrañeza, básicamente lo paranormal, viera la historia. Cuando vio que estaba en venta, Alejandro Vargas vio la gran oportunidad de comprar la propiedad y convertirla en la sede de su propio equipo de investigación, no solo para investigar lo que ocurría en el rancho de la Sombra Negra, sino para usarlo como centro para otras investigaciones. Compró el rancho. Carlos, aunque no quería pasar más tiempo allí, en cierto modo quería saber qué mostraría la investigación. Se ofreció a quedarse como gerente del rancho. El equipo científico de Alejandro Vargas se llamaba Instituto de Investigación de Casos Frontera, o IICF para abreviar. Vargas había formado el equipo antes de comprar el rancho, reclutando a algunos de los científicos y doctores más increíbles, pero quería gente que fuera inherentemente escéptica para que si alguna vez lograba probar la existencia de la alta extrañeza, tuviera credibilidad. Se instalaron en el rancho. Lo primero que hicieron fue realizar pruebas para asegurarse de que las historias de Carlos y su familia no fueran una gran ilusión. Revisaron el entorno en busca de plantas alucinógenas, analizaron el suministro de agua, hicieron evaluaciones psicológicas a la familia y hablaron con los vecinos. Durante ese primer año, mientras hacían esta investigación, no hubo mucha actividad en el rancho, salvo un par de luces extrañas. Pero lo importante es que los investigadores del ICF llegaron a la conclusión de que no parecía una alucinación ni algo ambiental. Parecía que Carlos y su familia realmente estaban experimentando algo extraño. Un día, Carlos y Elena estaban etiquetando nuevos terneros. Etiquetaron a un ternero con una etiqueta amarilla en la oreja y siguieron con otros animales. Durante unos 40 minutos, su atención no estuvo en ese ternero. Entonces, su perro empezó a gruñir en dirección a donde había estado el ternero. Se dieron la vuelta y no vieron nada. Se acercaron y encontraron al ternero que habían etiquetado hacía 40 minutos básicamente disecado quirúrgicamente. Solo quedaban sus patas y su cabeza. Además, la oreja donde estaba la etiqueta había sido extirpada. Inmediatamente llamaron a los investigadores del ICF. El veterinario del TICF vino y no pudo entenderlo. Las incisiones eran tan perfectas que parecían hechas por alguien con experiencia quirúrgica en una mesa de operaciones. No había señales de un depredador ni sangre en ninguna parte. Esto provocó una búsqueda masiva en la propiedad. Todos los investigadores comenzaron a buscar al responsable. Los perros guardianes que tenían en los puestos de observación establecidos por el rancho estaban todos acobardados en la parte trasera de sus jaulas, mirando en la misma dirección. Empezaron a caminar hacia la línea de árboles hacia donde miraban todos los perros. Se detuvieron cuando Carlos dijo: «Veo algo en el árbol». En el árbol había un lobo masivo, un humanoide con aspecto de lobo posado en una rama. Carlos apuntó con su rifle a la criatura. Todos los investigadores del IICF la estaban viendo. Carlos empezó a disparar y la criatura simplemente desapareció en el bosque. El equipo se adentró en el bosque, se dispersó y encontró un par de huellas de esta cosa enorme. Pero al igual que el lobo y el ganado, no pudieron encontrar ningún rastro.
Sin embargo, olieron ese horrible hedor que Carlos recordaba del primer día. Desconcertados, los investigadores volvieron a la propiedad. Durante el mes siguiente, buscaron más señales de la criatura. Lo único que notaron fue que los perros guardianes se negaban a salir de sus perreras. Por esa época, Carlos y Elena estaban trabajando en el rancho. Un día pasaron por el corral, donde estaban 4 de sus toros de exposición, animales muy caros. Tomaron nota mental de que estaban en su recinto y se fueron a otro lado del rancho. Cuando volvieron y doblaron una esquina desde donde podían ver de nuevo el corral, los toros no estaban allí. Entraron en pánico. Corrieron y Carlos vio que las puertas del corral seguían cerradas, pero no había toros dentro, ni señales de lucha. Justo al lado del corral había un remolque bastante pequeño que no se había usado en años. Hecho, estaba literalmente cerrado con alambre. Carlos, por alguna razón, corrió y miró por una de las ventanas. Dentro de ese pequeño recinto estaban los 4 toros, completamente tranquilos, todos apretados. Apenas cabían. No peleaban entre sí, solo estaban sentados tranquilamente como si estuvieran en una especie de trance. Carlos gritó a Elena. El grito pareció sacar a los toros de su trance y empezaron a entrar en pánico. Les llevó horas sacarlos y volver a meterlos en el corral. Era casi imposible meter siquiera un toro en un recinto tan pequeño, y mucho menos 4. Y era importante señalar que Carlos vio que la única entrada al remolque todavía estaba cerrada con alambre. Las telarañas en la esquina de la abertura estaban intactas. No tenía sentido cómo entraron los toros allí. Los investigadores del IICF vinieron y tampoco pudieron encontrarle sentido. En una investigación posterior, los investigadores del IICF descubrieron que una sección de las barras del corral que contenía a los toros había sido altamente magnetizada. Mientras investigaban esto, 2 investigadores del IICF en las afueras de la propiedad, usando sus brújulas para buscar campos magnéticos, comenzaron a oler ese horrible olor metálico y apodrido. Sus brújulas empezaron a fluctuar y luego apuntaron lejos del norte hacia donde estaba el olor. Recordaron sentir que los estaban observando. Duró unos momentos. La brújula no vaciló. Luego, el olor se detuvo. Dejaron de sentirse ansiosos y las flechas de las brújulas volvieron a la normalidad. Uno de los sucesos paranormales más aterradores ocurrió a finales de 1997. 2 investigadores del ICF estaban en una cresta observando la casa. Vieron un orbe anaranjado tomar forma cerca. Uno de ellos tenía gafas de visión infrarroja y pudo ver claramente que era una abertura de forma ovalada, muy parecida a lo que Carlos había visto desde su porche. Estos 2 investigadores estaban mirando este portal y vieron lo mismo. Una criatura negra con forma humana saliendo del portal. Luego comenzó a correr colina arriba hacia ellos. Estaban paralizados por el miedo. Empezaron a oler ese horrible olor metálico mientras la criatura subía la montaña. Podían oír la pizarra bajo sus pies mientras corría. Pasó justo a su lado, a unos 10 metros de distancia, y subió a toda velocidad por la ladera de la montaña. Al año siguiente, en 1998, la actividad en el rancho disminuyó significativamente. Solo tenían luces extrañas ocasionales. Para 2004, la investigación no estaba llegando a ninguna parte, así que cancelaron la operación. Tenían grabaciones de varias de las luces, imágenes de los terneros mutilados y cientos de informes de testigos presenciales, pero nada de eso era una prueba definitiva, lo cual era muy frustrante para Alejandro Vargas, Carlos y su familia. La forma en que lo describieron es que sentían que estaban lidiando con una entidad o un grupo de entidades que estaban constantemente un paso por delante de ellos. Podían vislumbrar lo que estaban haciendo, pero nunca era suficiente para entender realmente lo que estaba pasando.
Nunca sintieron que tenían el control. Siempre estuvo claro que esta entidad o estas entidades controlaban la situación. Nunca estuvieron en una buena posición para registrar datos sólidos u obtener buenas grabaciones, sin mencionar que esto era a finales de los 90. Nadie tenía un teléfono para sacar fotos. Lo mejor que pudieron conseguir fueron algunas fotos de luces y de los animales que habían sido mutilados. Se han escrito numerosos libros por parte de algunas de las personas que formaron parte de este equipo de investigación del IIICF, y hasta el día de hoy creen que lo que vieron fue el resultado de alguna actividad paranormal. Y hasta el día de hoy, mucha gente cree que este es uno de los casos más creíbles de actividad paranormal jamás ocurridos.